עושה שלום במרומה. Shabbat Shalom, queridos hermanos, sean ustedes bienvenidos una vez más a este culto del Shabbat, en que el Adón nos invita a participar y nosotros gustosos estamos aquí concurriendo. Un saludo para nuestro More Yanil Ben Dayan allá en Estados Unidos y para todos y cada uno de los amigos y simpatizantes que nos ven y escuchan a través de este canal de YouTube. Este Shabbat tenemos la parashá número 4, que tiene por título Vayera. Vayera, que significa y apareció. Esta parashá se inicia en Bereshit, capítulo 18, versos del 1 al 14, y Bereshit, hasta Bereshit, capítulo 22, verso 20 al 24. Repito, Bereshit, capítulo 18, del 1 al 14, hasta Bereshit, capítulo 22, versos 20 al 24. En la Haftarah, en la lectura de los profetas, tenemos Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al versículo 23. Y en el Brit Hadashah tenemos a Meir, en hebreo Meir es Marcos. Meir, Marcos. Capítulo 4, versículo 21, hasta Marcos, capítulo 6, versos 56. Porque yo lo conozco, dice Yahweh de Abraham, en una parashá clave, en un pasaje clave de esta parashá. Y de hecho, la lectura de la Torá de esta semana está repleta de ejemplos de la Sedaká de Abraham. Que comúnmente se traduce como caridad, ¿sí? Nosotros tenemos otro significado, los hermanos mayores también tienen otro significado, como caridad, esa idea, ¿no? Pero en realidad significa también justicia, rectitud. Una característica que Abraham cultivó hasta el punto de que llegó a definir su propia identidad. Como vemos en esta parashá, vemos a un Abraham que, aún estando enfermo y adolorido en su tienda de campaña, porque justo había terminado de hacer el Brit Milá, el pacto de la circuncisión, tenía 3 días de haber sido circuncidado, estaba en su día más adolorido. Dicen las escrituras, dicen los sabios, que él estaba sentado en su tienda a la sombrita, ¿no? Y dicen que en ese momento él tuvo una revelación divina. Tuvo una revelación divina que fue interrumpida porque llegaron 3 varones ante su presencia, ante él. Y él, ni corto ni perezoso, con todo y sus dolores, se levantó y corrió hacia ellos
y se postró ante ellos. Y es interesante porque también para allá vamos a tener que ver con la postración y el significado de postrarse. ¿Qué significa? ¿Y por qué nos postramos? Hay muchos comentaristas que dicen que entre estos tres varones estaba Yahweh personificado, que por eso se debió a Abraham, porque primeramente tuvo la revelación y se dice, se cree, se piensa, no está en la Torá, son comentarios muy diversos, vuelvo y repito, que en la revelación Yahweh le habla y le dice: te voy a visitar, ven, voy a estar ante ti. Por eso es que corre y se postra, porque sabe que uno de esos personajes era el mismo Yahweh. Y vemos algo muy interesante, hermanos, porque él inmediatamente corre hacia su tienda y le dice a Sara que prepare alimentos. Que el primero de los alimentos es un queso o un requesón, según también algunos estudiosos, ¿sí? Un reco queso o requesón, no sabemos exactamente qué. Y hay algo interesante, porque después de ese queso, después de su vasito de leche, tiene que haber un jarrote de leche, ¿no? También les brinda carne. Y aquí hay un conflicto, hermanos, porque la religión judía dice que como que algo no cuadra en esa ofrenda de Abraham, porque la Torá manda a que no se pueda dar alimentos combinados, que no se mezclen. Carne con queso no se podía mezclar, y sin embargo Abraham lo hace. Entonces hay una serie de discusiones, y la verdad es que nosotros en el fondo no nos interesa. Yahweh, y él sabe por qué hace las cosas y punto. Allá los legalistas, ¿no? Los legalistas que quieren decir: uy, pero que algo pasó, como muchos dicen, tejer muy fino, tipo argentino. ¿Sí? Y hay comentarios que dicen: no, es que dice, Abraham dio esos alimentos antes de que hubiera la Torá, antes de que hubiera el mandamiento. Y en fin, hay un debate que para qué, hermanos, le cuento. El primer versículo de Vayera describe una revelación divina que experimentó a Abraham. Elohim se le reveló en las llanuras de Mamre mientras estaba sentado en la entrada de su tienda en el calor del día. Pero la visita divina le interrumpe cuando Abraham se percata de la presencia de tres viajeros que de repente se le aparecen, y él corre para ofrecerles hospitalidad. Miren ustedes, uno de los primeros ejemplos y de las primeras enseñanzas del padre Abraham: hospitalidad. Les prepara alimentos, les lava los pies y les ofrece el mejor lugar para reposar. Los seres divinos, tal vez ángeles, preguntan por Sara, y uno de ellos da el anuncio del nacimiento de su hijo por medio de ella dentro del año próximo. Sara escucha el mensaje y se ríe, pensando en el estado de su cuerpo. Yahweh pregunta: ¿por qué Sara se ríe? ¿Por qué Sara se rió? Y Yahweh dice: ¿hay algo difícil para el Eterno? ¿Crees tú si hay algo demasiado, extremadamente difícil para Yahweh? No. Nuestra respuesta debe ser no.
nuestra respuesta. Aquí también los sabios interpretan que en realidad no era Yahweh, que era un mensajero que representaba a Yahweh, y por ser un representante de Yahweh actuaba como que fuera Yahweh. ¿Sí? Hay esos comentarios. Entonces todo depende también de otro factor, queridos hermanos. Depende de la fe que tú tengas para que tú tengas la revelación y que el Ruach te diga, bueno, ¿era el verdadero Yahweh personificado o era un ángel representándolo a él? Bueno, eso queda en el criterio de cada uno de nosotros. Ahora bien, en esta parashá vamos a ver algunos hechos bastante interesantes. En este relato de la visita divina, Abraham tenía 99 años. Sí, Abraham tenía 99. Y era el día tercero de reposo después de haberse circuncidado. Abraham aguantando el dolor de su herida, ¿verdad?, se sobrepuso. De acuerdo con los sabios, en este evento se presentaron dos tipos de manifestaciones sobrenaturales. Primero, una manifestación de la Shekinah, la presencia divina y personal del Eterno. Y luego, la visita de 3 ángeles mensajeros, 3 malachim, con un propósito y una misión cada uno de ellos. Estos 3 ángeles serían Mijael, que lo han traducido como Miguel, ¿qué hizo Mijael? Vino para anunciar el nacimiento de Isaac o de Isaac, ¿ya? Porque Mijael o Miguel es el ángel que anuncia las revelaciones, los planes del Eterno. Vemos aquí la primera presentación o aparición de Mijael o Miguel anunciando un mensaje, propagando un mensaje de parte de Elohim. ¿Qué otras veces se ha presentado a Mijael? Cuando se le presentó a Miriam, pero antes de a Miriam, antes al primo, a los padres. También a Zacarías. Sí, a Zacarías y a Elisheba. Él es el anunciador de buenas nuevas para el pueblo de Israel. Amén. Entonces por eso vemos aquí vemos la primera aparición de Miguel, dando el anuncio del nacimiento de Isaac a Sara. El segundo ángel, Gabriel, pero no con AB de labial, sino con AB dentilabial, Gabriel, que vino para destruir Sodoma y Gomorra, porque Gabriel es un ángel guerrero, es un ángel que va a cumplir una misión de destrucción, de juicio sobre los que Yahweh ha enjuiciado. Y el tercer mensajero sería Rafael, que vino para sanar a Abraham de la herida de su circuncisión, y ya sabemos el resto de la historia. Cuando leemos con atención Génesis 18:14, nos percatamos que el Eterno le dice a Sara: volveré a ti al tiempo señalado,
Como sabemos, la palabra hebrea traducida como tiempo señalado es Moed, que tiene que ver con las fiestas del Eterno, con las Moadim. Moed en singular, Moadim en plural, tiempos señalados. ¿Sí? Entonces, Moed tiene que ver con las fiestas del Eterno presentadas en Levítico 23. Así que en una de esas fiestas anuales tenía que nacer Yishak. En una de esas fiestas tenía que nacer. ¿Ya? Miren, ahora viene la pregunta. Nos vamos de preguntón y de adivinador. ¿En cuál Moadim, en cuál fiesta del Eterno creen ustedes que Isaac nació? A ver, levanten manito. Primicia, no. Rosita, ¿en qué fiestas del Eterno, en qué Moadim nace Isaac? Claro, que vayan anotando, pero vamos aprendiendo, ¿verdad? Bueno, como digo a los chicos, levanten la mano los que sí saben. No es pesa. No es pesa, pero va calientita, no es Shavuot. No, va calientita, casi calientita, por ahí. En la fiesta de los panes sin levadura, Hatmasot. Tanto el texto de Génesis 18:6, anótalo por favor, porque va a decir, el hermano dice, por decir, no tiene fundamento. Aquí estoy poniendo el fundamento bíblico, para que cuando vayas a la casa leas. Génesis 18:6, anota, y Génesis 19:3. Estos dos pasajes nos parecen indicar que el nacimiento de Isaac fue durante la fiesta de los panes sin levadura. La tradición judía ubica su nacimiento el 15 de Nisan. La tradición judía, el 15 de Nisan. Sabemos que el 14 de Nisan es Pascua y el 15 de Nisan es Hatmasot, los panes sin levadura. ¿Tú sabías eso, chico? ¿Sí sabías eso? No sabía, yo tampoco sabía. Así que, continuando con el relato bíblico, Abraham se acercó y preguntó al Eterno, o al ángel que lo representaba, ¿en verdad destruirás al justo con el impío? La palabra hebrea traducida como se acercó es Vayihash. Vayigash. Una pregunta, Misaquén. Dígame. ¿Con quién conversaba Abraham de los tres? Esa es otra pregunta interesante que no hay una respuesta. No hay una respuesta. Los comentaristas también no dicen nada porque tampoco ya sería ir a la adivinación. Son neófitos también. Sí, que estaba entonces, que conversaba con el primer ángel que era con Mijael, pero los comentaristas no dicen nada al respecto. No lo confirman Ni lo confirman, ni lo niegan, ni ubican nada. Simplemente él conversaba con tres mensajeros. Punto. No se quieren hacer más complicaciones. Pero para ellos es algo. Pero no era ni Elohim ni Ben Elohim. Para ellos no era ni Elohim ni Ben Elohim. ¿Ya? Por eso digo, ya eso ya depende de lo que nosotros profundicemos, reflexionemos y que nos sea revelado por Elohim mismo quién es, si era un auténtico mensajero o era Elohim en persona. ¿En qué persona? En su presencia, porque dice Shekinah, la presencia. ¿Ok? Entonces no sabemos con cuál. Podemos suponer que con Mijael. Podemos. Porque es el príncipe de Israel.
Mijael es el príncipe protector de Israel, podríamos suponer. Entonces la palabra Vayigash, esta palabra es usada en tres sentidos. La palabra hebrea Vayigash, B-A-Y-I-G-A-S-A, en tres sentidos. Miren ustedes: guerrear, el primer sentido, guerrear, está en 2 de Samuel, capítulo 10, verso 13. 2 de Samuel 10, 13. Vayigash, la segunda acepción, humillarse. Anota, humillarse. Y eso está en Génesis 44, 18. Génesis 44, versículo 18. Y la otra palabra es interceder. Interceder. Estas son las tres acepciones o los tres sentidos que Vayigash tiene. Y lo interesante que es, con todas estas intenciones Abraham se acercó al Eterno. Es decir, que Abraham guerreó con Yahweh, Abraham se humilló a Yahweh y Abraham intercedió con Yahweh. Por eso lo vemos a Abraham en una actitud a veces al iniciar. Él de frente va, no pide disculpas, no, sino que de frente vas tú a eliminar al justo junto con el injusto. Y hasta le dice: tú no eres así, ¿cómo vas a hacer eso si no está en tu naturaleza? Entonces los sabios interpretan que esta primera parte, Abraham guerrió con Yahweh, y ya empieza a humillarse cuando intercede también. Intercede y se humilla, ambas cosas, para interceder por los justos que están en Sodoma y Gomorra, que en realidad era Lot con su familia, y que ya sabemos también que al final de cuentas fue solo Lot. En las Escrituras, escucha bien, en las Escrituras el número 10 representa la totalidad, representa el todo. Anota. En Génesis 1 aparece la frase: dijo Elohim 10 veces. 10 veces dijo Yahweh, dijo Elohim, en relación con la creación. Diez justos representarían toda la ciudad de Sodoma y Gomorra. Anota. 10 justos representarían toda la ciudad de Sodoma y Gomorra. Los 10 mandamientos representan toda la Torá. Los 10 mandamientos representan todos los mandamientos que están en la Torá. Los 10 espías representaban todo el pueblo de Israel. Y es muy categórico 10 espías, porque sabemos que los otros dos eran en cambio justos y rectos delante de Yahweh. 10 fueron los incorrectos, y estos 10 representaron a todo el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, el 10 representa la totalidad de un todo. También por eso el diezmo representa todos los ingresos tuyos.
todos los ingresos nuestros. Entonces, cuando damos el diezmo, estamos dando la 10ª parte de nuestro salario, del todo del sueldo que se nos da, que ganamos. Génesis 19, versículo 1 dice, y cito: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma, al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sedom. El hecho de estar sentado a la puerta, según los sabios, significa que Lot ocupaba un puesto importante. El sabio Rashi, un sabio judío que es muy reputado y reconocido en Israel, destaca el hecho de que la palabra hebrea para estaba sentado, la palabra Yoshev, Y-O-S-H-E-V del tilabial, Yoshev. Sí, eso significa, esa palabra significa estaba sentado. Esta palabra está escrita de forma defectiva, sin la vav, o sea que le falta una V. Esto parecería indicar que ese mismo día Lot había sido nombrado juez en Sedom. Sin embargo, al parecer vio a los ángeles, se postró. Hay comentarios, vuelvo y repito, que dicen que el estar sentado a las puertas de una ciudad es estar en un puesto, en un lugar, en un cargo privilegiado. Por eso los sabios y comentaristas dicen o atribuyen que Lot ese día había sido nombrado juez de Sedom y por lo tanto estaba sentado a la puerta. Y también puede tener cierto sentido porque cuando él hace ingresar y le da hospedaje a los dos ángeles en su casa, los habitantes de Sedom lo rodearon su casa, golpeaban, pero no hicieron más violencia de lo que dice la Torá pudiera ser. Entonces vemos aquí que Lot se postró. La raíz hebrea de este verbo es shihá, que significa inclinarse con reverencia. Shahá, perdón, que significa inclinarse con reverencia. Esta palabra fue traducida al griego como proskuneo, que tiene el mismo significado, inclinarse en reverencia. Entonces, el catolicismo y el cristianismo en sus tradiciones tendenciosas enseñan como correcto o apropiado el adorar a Jesús postrándose. No es mi deseo volver a emitir o a entrar en un debate, en una confrontación de que si a Yahshua lo debemos adorar o no. En el judaísmo ortodoxo bien sabemos que no han reconocido a Yahshua como Mesías y mucho peor como Hijo del Eterno. En la mentalidad judía, el Hijo no tiene autoridad ni derecho por encima del Padre. Entonces tenemos que ir entendiendo por qué en la mentalidad judía no reconocen al Hijo de Elohim con una autoridad y con un derecho igual o superior al Padre Celestial. Y sabemos en la Torá que él siempre se refería a sí mismo como Hijo de Elohim.
o Hijo del Hombre. Y eso fue uno de los motivos por los que los fariseos lo rechazaron. Lo rechazaron porque en un momento dado se atribuyó ser el Mesías. Lo rechazaron porque en un momento dado se atribuyó ser el Hijo de Yahweh. Entonces todo eso fueron sumando cosas contra Yahshua. Pero por esto, porque la mentalidad judía, repito, no permite ni reconoce ni se le da ni autoridad ni derecho al Hijo sobre el Padre. Comentaristas mesiánicos argumentan que no está permitido adorar al Mesías, al Hijo, como se adora al Padre, porque al adorar se estaría reconociendo que el Hijo tendría la máxima autoridad, y si damos al Hijo la adoración en el sentido castellano de la palabra, estamos despreciando al Padre que le dio al Hijo toda autoridad. Para ellos, para los comentaristas, para un sector de comentaristas mesiánicos, para ellos también es una forma de idolatría. Por eso también vemos, ellos lo están comentando, lo están diciendo que reconocen al Mesías, reconocen que el Mesías va a venir, reconocen, por eso se llaman también mesiánicos, o se autotitulan mesiánicos, pero no le quieren dar el mismo nivel de autoridad, ni de poder, ni nada con respecto al Padre. Cuando él dijo el Padre y yo no somos. Es que no quieren reconocer el Nuevo Testamento. ¿Ya? No lo quieren reconocer. Entonces, por lo tanto, también. En Mateo 28, 18, anótalo, en Mateo 28, 18, Yahshua dice, toda autoridad, y aquí entendemos autoridad como potestad, como poder, toda autoridad o todo poder en el cielo y en la tierra me ha sido dado. Entonces aquí viene un sacudón, ¿no? En Filipenses 2:9 está escrito, por lo cual Yahweh, entonces, no se autotituló Yahshua, ni se tomó el derecho, ni se tomó el privilegio, ni la autoridad, sino ni exactamente, ni la atribución. Dice, por lo cual Yahweh lo elevó al lugar altísimo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en honor al nombre dado por Yahshua, en honor al nombre dado Yahshua, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yahshua HaMashiach es amo para gloria del Padre Yahweh. Aleluya. Aleluya. Esto está en la Biblia Kadosh, Aleluya. en esa versión. Amén. Entonces, vamos nosotros viendo y entendiendo que en realidad, a pesar de que Yahshua dijo muy bien, yo y el Padre uno somos, sin embargo aquí en Filipenses dice bien claro que es Yahweh quien le da esa autoridad, quien le da ese poder, quien le da ese privilegio, quien le da todo. Toda autoridad y todo poder me ha sido dado.
dice él. ¿Para qué? Para que toda rodilla. Entonces aquí no estamos viendo de que si es lícito, no es lícito, que si se debe, no se debe. ¿Ya? Para el que quiera entender, entenderá. Y el que no quiera entender, pues, ya eso es cuestión de la revelación del Altísimo. Pero yo entiendo bien claro, toda rodilla se dobla. Y si toda rodilla se dobla, incluso sabemos que hasta la misma rodilla de Hasatán se doblará. Entonces debemos entender, reconocer que Yahshua sí tiene todo el poder y toda la autoridad dado por Yahweh para que Él actúe en su nombre, para que en el nombre de Yahshua el Padre sea glorificado, para que Yahweh sea exaltado, para que el verbo se hizo carne, es el mismo Yahweh. es el mismo Yahweh, se hizo carne. Yahweh es espíritu, no podía manifestarse en el mundo en forma de carne y hueso. Entonces Él decide que su Hijo sí tome la forma humana, carne y hueso, porque hasta ese momento se puede pensar, porque muchos quieren pensar de esta manera, que Yahweh no entiende a los hombres, a pesar de que los creó, que no entiende a los hombres, porque Yahweh es divino, es santo, y no entiende a los hombres porque la naturaleza del hombre es diferente a la de él. Entonces Yahshua tuvo que tomar la naturaleza humana para entender al hombre, para entender su naturaleza pecaminosa, caída, para entender cómo pensaba, cómo sentía, todo lo que el hombre tenía, menos el pecado. Amén. Amén. Entonces esa fue la manera y la única manera de que pudiera el Padre Celestial entender por qué el hombre es pecador. La única manera para poder hacer cumplir la ley de los celos. La mujer adúltera, pecaminosa, Israel, necesitaba volverse a casar, pero estaba en pecado, en adulterio. Entonces, para poder liberarse de su cónyuge, y aquí viene el misterio. Si Yahshua no hubiera sido también el Ishi de Israel, entonces, ¿para qué muere Yahshua? Porque Yahweh es el Ishi. Yahweh es el Ishi de Israel, el esposo. Y lo dice la Torah, que Yahweh es el esposo de Israel. Sí. Y que la destituyó de su presencia, la rechazó por ser adúltera, Así es. porque pecó con toda clase de pecado. Así fue. ¿Sí? Pero para que esa mujer adúltera volviera a casarse, tenía que el esposo morir. Así fue. Si el esposo no moría, la esposa viuda no podía volverse a casar de manera legal. Así Y entonces aquí viene el misterio. Yahshua, que no es... Entonces muchos dicen, Yahshua no es Elohim. Entonces, ¿por qué Yahshua muere por Israel? Si Yahshua no es el esposo de Israel, ¿por qué Yahshua muere? Ah, es porque lo representó a Yahweh. Lo representó a Yahweh. Y se lo representó a Yahweh, le lo representó en toda su naturaleza, como esposo de Amén. Yahshua lo suplantó, lo sustituyó a Yahweh. Amén, amén. Para que muriendo Yahshua, esa mujer, esa esposa adúltera, pudiera volverse a casar Porque quedó- legalmente, porque quedó viuda. Así Y ahora viene otro misterio, fue. Amén. que esa Israel no esta Israel, la Israel espiritual,
la sin mancha, sin arruga, la perfecta, la idónea, la escogida, la novia del Cordero, se va a casar con Yahshua. Amén. Con Yahshua. Porque está libre. Porque está libre. Pero lee la Torah. No dice en ningún momento en la Torah que Israel se va a casar con Yahweh. La Torah dice que Israel, la novia, se va a casar con Yahshua. Misterio. Misterio. Bueno, hasta aquí quedamos, queridos hermanos. Ahí les dejo esa gana de seguir comiendo de la palabra para la próxima semana. Amén. Shabbat Shalom, Bekulam. Shalom.